Universidad de Montemorelos, pero es un lugar precioso. Yo ahí estudié también oftalmología y me encanta. En este lugar hay una universidad adventista y tiene la carrera de medicina. Y ahí estudió el doctor Sánchez. Él se graduó en el 2013, pero él nos cuenta que en el último año de la carrera, él se interesó mucho por la medicina en estilo de vida saludable. Y eso es algo que afortunadamente se ha puesto muy de moda últimamente en el mundo. Para nosotros, pues la hermana White lo puso de moda ya. Ella nos dijo tantos consejos y tantas cosas hermosas que podemos encontrar en los libros que ella escribió, obviamente inspirados por el Espíritu Santo. Y este doctor se interesó por la medicina de estilo de vida saludable. Entonces salió en el 2013, hace poquito, está joven, está muy joven. Y se fue a Estados Unidos y allí inició sus estudios y la investigación, porque también le gusta la investigación, acerca del estilo de vida saludable. Ahora él se desempeña como médico en un centro que se llama Uchi Pines, que está en Alabama, y él ahí atiende a sus pacientes, pero me encantó esto que leí en su reseña, porque dice que él utiliza sus conocimientos médicos, sus conocimientos del espíritu de profecía y la Biblia para tratar a sus pacientes. ¿Quién no quiere un médico así, verdad? No hay falla. Y pues, sin más ni más, les presento al doctor Adam Sánchez. Se queda con ustedes y vamos a escuchar el mensaje que tiene para nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Claudia, por la presentación, sobre todo al sanatorio, al Lodge Vinizas, ¿verdad? Por haberme invitado. Ya como mencionó, sí me escuchan, ¿verdad? Ok, sí, ya como mencionó la doctora Claudia, bueno, mi nombre es Adán Sánchez y actualmente estoy colaborando como médico misionero en el Instituto de Uchi Pines en Alabama. Ha sido una gran bendición poder estar aquí, ha sido una gran bendición poder aprender y sobre todo desarrollarme más como médico y sobre todo en el área de medicina de estilo de vida. Y más que en el área de medicina de estilo de vida, en el área en el cual podamos tratar no solamente las enfermedades físicas, pero lo más importante que serían las enfermedades de nuestro corazón, las enfermedades espirituales, por así decirlo, ¿verdad? Eh, Antes que nada, bueno, ya mencionó la doctora Claudia, yo recomiendo mucho que se lean, ¿verdad? Los libros de consejos sobre el régimen alimenticio. Si usted no está familiarizado con estos libros, bueno, le recomendaría que leyeran el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, el libro del Ministerio de la Curación, Ministerio de Curación, y sobre todo el libro de El deseo de todas las gentes, sin mente, carácter y personalidad. Son libros en los cuales, aparte de la Biblia, he encontrado mucha información en cuanto al estilo de vida, ¿verdad? Aquí están ya poniendo los libros. Muchas de la información que aparentemente está al día científicamente, como dijo la doctora Claudia, es interesante ver cómo estos escritos de la hermana Elena G. de White estaban hace más de 100 años ahí y ahorita la ciencia los está retomando y los está retomando algo muy sencillo. Hace 4 o 5 años todo el mundo ahora está hablando acerca del ayuno intermitente. Bueno, eso los sanatorios habían estado ya implementando esta terapia desde hace muchos años, ¿verdad? Esto lo del ayuno intermitente. Voy a hablar esta tarde, no voy a hablar acerca del ayuno intermitente, voy a hablar esta tarde acerca de cuál es muchas veces la raíz de nuestras enfermedades. Es un poquito frustrante algunas veces como médico encontrarnos con pacientes que tienen muchas dolencias, tienen muchas condiciones, sin embargo, no llegamos a encontrar la raíz del problema. Un ejemplo muy sencillo, bueno,
cuando hablamos acerca de diabetes, solamente que estamos tratando con la diabetes. Usted va con su médico convencional y bueno, le receta sus medicamentos para que baje el azúcar, ¿verdad? Y hasta cierto punto eso es bueno. Sin embargo, el problema de la diabetes o el problema de tener azúcar alta es solamente el efecto. No se está tratando la causa. Y ese es uno de los mayores problemas que debemos de tener en cuenta en cuanto a tratar enfermedades, ¿verdad? Eh, Tratamos la presión arterial alta. Bueno, se está tratando, sí, el efecto que es tener la presión arterial alta, pero es probable que la persona tenga que bajar de peso, es probable que la persona tenga que cambiar su alimentación, es probable que la persona tenga que dormir bien, es probable que la persona tenga que tener baños de sol todos los días, o es probable que la persona, bueno, necesite tomar suficiente líquido, ¿verdad? Y es lo mismo que pasaba con la diabetes. Nos estamos enfocando solamente en la causa y la causa muchas veces, bueno, solamente vamos a tratar el síntoma, ¿verdad? Lo que se puede ver. Sin embargo, no estamos tratando muchas veces cuál es la causa si no estamos tratando el efecto. No estoy diciendo en ninguna manera de que no se debería de tomar medicamentos para la diabetes o para corregir ese desbalance de glucosa. No, no estoy diciendo eso. Sin embargo, el problema de azúcar alta es solamente que un síntoma, no es la causa, es un efecto. Entonces deberíamos de buscar la causa y muchas veces esa causa tiene que ver, bueno, con nuestra alimentación mala, tiene que ver porque no caminamos o no hacemos ejercicio, tiene que ver porque no estamos durmiendo bien, ¿verdad? Entonces hay que llegar a la causa y muchas veces esa causa nosotros no la queremos ver, ¿verdad? Porque tiene que ver con un estrés crónico. Antes que nada, fragmento de esta presentación, ustedes pueden encontrar más acerca de esta presentación. Es un libro que se llama The Law of Life. Lo pueden encontrar en Amazon. Está escrito por el doctor Mark Sandoval y es una recapitulación de un concepto que se encuentra en el libro de Deseado de todas las gentes, creo que es en el capítulo primero o segundo, donde habla acerca de qué es o cuál es la ley de la naturaleza, la ley de la vida. Y ahí ella expresa que la ley de la naturaleza, la ley de la vida, bueno, es el tomar de Dios y dar a los demás. Esa es la ley de la naturaleza. Cuando nosotros tenemos un árbol de naranjas, ¿verdad? Bueno, el árbol de naranjas simplemente da naranjas. Tú no tienes que estar ahí pidiéndole al naranjo que dé naranjas, ¿verdad? No, ellos toman el oxígeno, toman el aire, bueno, toman los nutrientes que hay en la tierra, toman el sol, ¿verdad? Y ellos producen. Y de esa manera producen porque ellos están tomando lo que Dios da, pero también para darlos a otros. Y esa es la ley de la naturaleza, la ley de la vida, que nosotros podamos tomar de Dios y también darlos a los demás. ¿Y qué es lo primordial que deberíamos de tomar de Dios? Bueno, es el amor, ¿verdad? Y de eso vamos a tratar esta tarde. Eh, de paso, si tienen la oportunidad de adquirir este libro, se los recomiendo grandemente. Si pueden también checar las presentaciones, los seminarios de Dr. Mark Sandoval en internet, en YouTube, las van a encontrar así, The Law of Life. Estamos ya trabajando en tener el libro en español y ya estamos en las últimas ediciones, ¿verdad? Eso es como un preámbulo. Cuando el evangelio, ¿verdad? Cuando el evangelio se recibe en su pureza y con todo su poder, ¿qué es? Es una cura para las enfermedades que se originaron ¿dónde? Que se originaron en el pecado, ¿verdad? Como dije anteriormente, ¿sabes cuál es la causa de las enfermedades? ¿O sabemos cuál es la causa de las enfermedades? ¿Sabemos cuál es la causa del cáncer? ¿Sabemos realmente? Unos pueden decir, bueno, es que esa persona estuvo como militar en Vietnam y estuvo relacionado con este agente naranja, ¿verdad? Que serán unos tóxicos y por eso desarrolló linfoma o por eso desarrolló leucemia. Bueno, pero tienes otra persona que no estuvo en contacto con estos químicos y desarrolla las mismas enfermedades. Tienes otra persona que probablemente ya desarrolló el cáncer por ciertas otras situaciones. Sin embargo, si nosotros no sabemos realmente cuál es la causa de la diabetes, por ejemplo, estamos tratando solamente el azúcar alta,
pero no estamos tratando el problema subyacente, que sería una resistencia severa a la insulina, que esa resistencia severa a la insulina se relaciona con obesidad y que solamente se puede eliminar o revertir la diabetes cuando uno empieza a bajar de peso, ¿verdad? Bueno, pero no sabemos realmente, ¿verdad? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la causa de las enfermedades cardíacas? Ustedes pueden decir, bueno, es probablemente una dieta alta del colesterol. Yo no le echaría la culpa al colesterol, yo le echaría la culpa al ácido araquidónico, que es el ácido araquidónico, es uno de los ácidos que se encuentra solamente en productos de origen animal y que va a ser uno de los primordiales componentes para que se produzca esa cascada de inflamación, ¿verdad? Que a lo largo va a producir que las plaquetas, ¿verdad? Las plaquetas, los componentes que hacen que la sangre se coagule, ¿verdad? Y el componente principal es el ácido araquidónico, ¿verdad? Y bueno, cuando nosotros tenemos muy altos niveles de estos ácidos y pocos niveles de omega 3 es cuando se promueven estas enfermedades cardiovasculares. Es probable que usted también puede decir, bueno, también es problema de la homocisteína, porque tú tenías la homocisteína alta, porque tenías deficiencia de vitamina B12, B9, B3 y B6, y es probable que eso te ocasionó la enfermedad cardíaca. Pero realmente estamos o sabemos cuál es la causa de esa enfermedad. Pues amigos, lamentablemente, si nosotros no sabemos cuál es la causa y nosotros no podemos tratar con éxito, eliminar el efecto y no sabemos cuál es la causa, pues no podremos eliminar el efecto. Y muchas veces el efecto no realmente tiene que ver con lo que yo me estoy alimentando, sino tiene que ver con algo más que vamos a analizar esta tarde. Cuando nosotros tratamos a alguien como médicos aquí en el sanatorio, en nuestros huéspedes, pacientes que tenemos en el sanatorio, nosotros eh, los vemos con la analogía de un árbol, ¿verdad? Este árbol, bueno, si tiene malos frutos o malas hojas que van a representar, ¿qué? Van a representar los síntomas, ¿verdad? Si el árbol, si usted se encuentra y si tiene usted un árbol que tiene malos frutos, ¿verdad? Usted tiene malos frutos. ¿Ustedes creen que solamente con podando los malos frutos o podando las malas ramas, ¿verdad? Nosotros pudiéramos realmente a la siguiente temporada tener frutos buenos? Cortar las ramas, cortar los frutos, lamentablemente no eliminaría la causa del problema. Para encontrar la causa, nosotros debemos de ir, ¿qué? Más abajo. Debemos de cavar. Es probable que la causa no esté en el tronco, es probable que la causa no esté en las ramas, es probable que la causa no necesariamente esté en las raíces, ¿verdad? Para encontrar la causa tenemos que ir probablemente hasta las raíces y descubrir qué es lo que está malo con la fuente. Solo con podar las frutas, con podar esas ramas, no solamente vamos a eliminar la evidencia de que hay un problema subyacente. Cirugías, medicamentos antiinflamatorios, medicamentos para la diabetes, medicamentos para la presión arterial alta, solamente se va a tratar ¿qué? La causa, ¿verdad? Sin embargo, no se estaría tratando, perdón, el efecto, sin embargo, no se estaría tratando la causa. Bueno, entonces, y se trataría el efecto solamente por un tiempo, pero el problema todavía seguiría ahí, ¿verdad? Y vayamos a la analogía de este árbol, en donde estos malos frutos, ¿verdad? Estos malos frutos representan ¿qué? Nuestros síntomas, ¿verdad? En la salud, bueno, la fruta y las hojas son los síntomas. Los síntomas incluyen, bueno, como mencioné, inflamación, fatiga, fiebre, debilidad y otros síntomas similares. Simplemente con tomar medicamentos vamos a eliminar los síntomas, pero no estaríamos atacando el problema en sí, ¿verdad? Ahora, tenemos que ir más profundo. Ahora, tomando en cuenta la analogía de un árbol, para que nosotros, las ramas de este árbol, podrían representar nuestros comportamientos, ¿verdad? Porque son los que sustentan la fruta, son los que sustentan nuestros malos síntomas, son los que sustentan nuestros malos efectos. Si nuestros comportamientos obviamente son buenos, pues vamos a tener
buenos frutas o buenos, ya no se llamarían síntomas, sino más bien no tuviéramos esos síntomas, ¿verdad? Pero si los comportamientos son malos, ¿qué es lo que va a producir el árbol? Bueno, vamos a estar produciendo síntomas, como por ejemplo, bueno, si usted fuma cigarrillos, usted bebe alcohol, come alimentos altos en grasa y no hace ejercicio, lo más probable es que usted desarrolle ciertos síntomas, que esos síntomas serían relacionados con problemas del corazón, ¿verdad? O problemas en nuestras arterias, ¿verdad? Pero si usted, porque así es su comportamiento, pero si usted evita fumar, evita tomar alcohol, lleva una dieta saludable, hace ejercicio, se mantiene en forma física, lo más probable es que desarrolle ¿qué? Buenos frutos, no síntomas, ¿verdad? Pero lo interesante es de que los comportamientos muchas veces en nuestra vida o viendo al ser humano no es el todo, ¿verdad? Todavía debemos ir más profundo, más abajo, porque nuestros comportamientos dependen de nuestras necesidades, ¿verdad? Y podríamos decir que el tronco son nuestras necesidades, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes que deben de cumplirse para sobrevivir. Si usted es bueno, si el árbol tiene necesidades diferentes a las del ser humano. Así de sencillo, ¿verdad? No, lo interesante es de que nosotros no podemos elegir o cambiar esas necesidades. Esas necesidades están establecidas como leyes físicas. Y si esas necesidades se cumplen de acuerdo a las leyes que dictan las necesidades, entonces uno puede esperar tener salud. Como por ejemplo, usted y yo obviamente tenemos necesidad de tomar agua, ¿verdad? Sin embargo, en vez de tomar agua, estamos tomando anticongelante. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, la necesidad es tomar líquidos, pero el problema es que ¿qué? La estamos alimentando de una manera errónea. Y lo mismo pasa con una dieta basada en plantas, ¿verdad? O sea, lo interesante de esto es de que, bueno, una dieta basada, o sea, como seres humanos está totalmente confirmado que nosotros necesitamos tener una dieta basada en plantas. Y cuando nosotros no tenemos una dieta basada en plantas, estamos haciendo la acción de comer. Sin embargo, para poder para poder llenar esa necesidad. Sin embargo, la estamos llenando de una manera errónea. Ahora, lo interesante es que con el ser humano es que también tenemos necesidades espirituales y esa necesidad espiritual tiene que ser llenada o suplida de una buena manera. Y muchas veces, como seres humanos, las estamos llenando o supliendo esa necesidad espiritual con fuentes erróneas, ¿verdad? Entonces, si nosotros no satisfacemos de una buena manera nuestras necesidades, pues simplemente también esto va a ocasionar que nuestros comportamientos sean indebidos o erróneos y que nosotros empecemos a desarrollar ciertos síntomas, ¿verdad? Sin embargo, no solamente depende de mis necesidades, también depende de mis creencias. Y como y depende de mis creencias. Y un ejemplo muy sencillo, si eh, yo creo que el trabajar 10 12 horas al día es más importante que el trabajar 8 horas y las otras 4 horas que me sobran, invertirlas en hacer ejercicio o pasar tiempo con la familia, bueno, esa es mi creencia. Yo voy a pasar en el trabajo por más de 10 12 13 horas durante el día y no voy a hacer ejercicio porque para mí es más importante el trabajo, porque eso es lo que yo creo, ¿verdad? Ahora, algo muy importante es por eso que yo les decía hace rato, si nosotros queremos mantener un buen estilo de vida, necesitamos o deberíamos de creer en ese estilo de vida, ¿verdad? Y ahora, nosotros no podemos creer en algo, en alguien en quien no confiamos. Para que nosotros podamos creer, deberíamos de confiar en esa fuente o en esa persona, ¿verdad? Algo muy importante bueno, no deberíamos de dejar a un lado, primordialmente el estudio de la Biblia, porque de esa manera es como nosotros creemos de que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo y que deberíamos de cuidarlo, ¿verdad? Y porque si nosotros creemos eso, bueno, vamos a tratar mejor a nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, y esa es la manera como nuestras creencias
pueden influir en nuestras necesidades, nuestros comportamientos y si estas situaciones van a marcar nuestros síntomas o no síntomas, ¿verdad? Ahora, lo interesante es de que nosotros eh, en un árbol, en un árbol, lo interesante es de que lo que causa el problema son las raíces, no es realmente el tronco, no son realmente las ramas, sino más bien son las raíces, ¿verdad? Las raíces solo toman del suelo que las rodea. Como dije al principio, bueno, como dije en unos minutos, nuestras necesidades, ¿verdad? Si queremos nosotros realmente saber dónde está el problema no realmente está en la raíz. El problema está que en las fuentes con las cuales nosotros estamos alimentando esa necesidad física y esa necesidad espiritual. Y es ahí donde nosotros debemos de ver, es ahí donde nosotros debemos de tomar en cuenta como punto principal, ¿verdad? En nuestra salud física y espiritual, ¿verdad? Lo interesante es de que el árbol, el árbol no puede escoger sus fuentes. Una vez que donde tú plantaste el árbol, bueno, ahí tiene que quedarse y él va a estarse nutriendo por medio de las raíces de las fuentes que tenga a su lado. Sin embargo, nosotros como humanos, bueno, Dios nos ha dado ese libre albedrío, ¿verdad? Dios nos ha dado esa libre voluntad. Y es por eso es muy importante que cuando nosotros vemos la vida de Jesús, cómo él alimentaba su estado físico espiritual, vamos a ver que él estaba conectado al 100% con el Padre. Él era solamente un mensajero. Él nunca vivió para sí mismo. Él siempre vivió para otros. Lo interesante pasa con nosotros. Nosotros deberíamos escogernos las fuentes de una mejor manera, tomando en cuenta estas dos variantes, lo físico y lo espiritual, ¿verdad? Y es por eso que, bueno, mientras nosotros cabemos y cabemos más, nos vamos a dar cuenta que el problema nunca ha existido en nuestros síntomas, que el problema nunca ha existido en nuestros malos frutos, que el problema no existió en el tronco, que el problema no existió, sino más bien muchas veces ese problema existe, ¿verdad? En nuestras fuentes que se encuentran alrededor de nosotros, ¿verdad? Ahora, un sencillo ejemplo, ¿a quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta estar enfermo, más bien? ¿O a quién le gusta tener un dolor? Lo interesante es de que a nadie le gusta tener un dolor, ¿verdad? Lo interesante es de que a nadie le gusta estar enfermo. Ahora, la pregunta es, ¿el síntoma del dolor o las enfermedades es bueno o es malo? Tomando en cuenta el síntoma del dolor. ¿El tener un dolor es bueno o es malo? Bueno, tomemos el ejemplo de la lepra, ¿verdad? La lepra es una enfermedad que va a ser producida por una bacteria, ¿verdad? Que va a ocasionar ciertos daños en las terminales nerviosas, mayormente en las áreas que están más frías de nuestro cuerpo, como pueden ser, bueno, los dedos de nuestras manos, muchas veces nuestras orejas, nariz, o bueno, los dedos de los pies, ¿verdad? Y esa bacteria va a provocar, ¿verdad? Esa bacteria va a provocar que los individuos empiecen a tener una falla en la sensibilidad. Ellos no tienen no tienen sensibilidad no tienen ninguna sensibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos individuos? Bueno, lamentablemente y tristemente esos individuos am, cuando ponen su mano en la estufa, ¿verdad? Bueno, lamentablemente no pueden sentir. O sea, no pueden sentir. ¿Por qué? Porque las terminales nerviosas
han sido dañadas por este microorganismo y bueno, ellos ponen la mano en el quemador, ponen la mano en la estufa y nunca van a sentir y van a quitar la mano hasta en el momento que empiezan a sentir que el tejido ha estado quemándose. Tomando en cuenta esta analogía o este ejemplo, entonces, ¿es bueno tener la función de la sensibilidad o es bueno sentir dolor? Bueno, podríamos decir que sí, tomando en cuenta este ejemplo, ¿verdad? O sea, podríamos decir, bueno, yo no quiero tener una falta de sensibilidad, entonces quiero yo sentir, ¿verdad? Puede ser que es buena la función que cumplen las enfermedades. ¿Es buena la función que cumplen las enfermedades? Bueno, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque nos dejan saber que algo está mal. Nos dejan saber que algo está mal y que se tiene que corregir. Lamentablemente con las personas que tienen lepra no pueden darse cuenta porque no tienen dolor y nunca van a quitar la mano de la estufa. Pero una persona que tiene una sensibilidad intacta va a sentir ese dolor y obviamente va a decir, ok, bueno, hay algo probablemente que estoy haciendo mal. Hay algo que yo debería de cambiar, ¿verdad? Y es ahí lo interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces las enfermedades o el dolor que se traduce en inflamación, enrojecimiento o cualquier otro síntoma, ¿verdad? Nos van a decir que, bueno, algo está mal y hay que corregirlo. Y esa es la función muchas veces del dolor y las enfermedades. Ahora, entonces, ¿las enfermedades se producen de la nada o hay una causa? ¿Cuál es la causa de las enfermedades? Toda causa tiene un efecto. Toda causa tiene un efecto. Sin embargo, al tratar enfermedades, deberíamos de enfocarnos en dónde? En la causa, no en el efecto. Se tienen que tratar los efectos, sí, pero no se debería de tratar solamente el efecto, se debería de ir realmente a la causa, que está, muchas veces no está en la superficie, sino está más adentro, ¿verdad? Todas causas, toda causa tiene un efecto. Ahora, lo interesante es, vamos a poner un ejemplo de la presión arterial alta, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo de la presión arterial alta y vayan conmigo con este ejemplo mientras estamos razonando desde causa y efecto. ¿Ok? Entonces, la presión arterial alta, sabemos que la presión arterial alta es una enfermedad que en primer lugar va a ser ocasionada porque las arterias de nuestro sistema o las pequeñas arterias de nuestro sistema se empiezan a cerrar, se empiezan a cerrar, se empiezan a cerrar, se empiezan a cerrar. Muchas veces le echamos la culpa al colesterol, muchas veces le echamos la culpa a altos niveles de ácido úrico, muchas veces le echamos la culpa a altos niveles de insulina y de azúcar que han dañado las capas de nuestras arterias y eso ocasione que las arterias se vuelvan duras e inflexibles y eso va a ocasionar algo que se le conoce como la vasoconstricción. Sin embargo, hay una causa muy importante que muchas veces no se toma en cuenta cuando se trata la presión arterial alta. Es la vasoconstricción, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que ya hemos llegado hasta la raíz del problema? El problema de la presión arterial alta es la vasoconstricción. ¿Ustedes creen que ya hemos solucionado el problema? Bueno, lamentablemente no, porque causas tienen causas. La causa de la presión arterial alta es la vasoconstricción. Pero, como yo mencioné hace ratito, ¿qué es lo que causa la vasoconstricción? Y solamente vamos a tomar una causa de varias causas que hay, ¿ok? Es una estimulación del sistema nervioso simpático. ¿Y qué es esto? Bueno, en el cerebro tenemos ciertas áreas que se pueden estimular y esas áreas van a estimular ciertos otros órganos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos en una situación
que me va a causar a mí un estrés, ¿ok? Que me va a causar a mí un estrés, esa respuesta de huida o de lucha va a causar que mande la señal a mis glándulas suprarrenales y ahí se empieza a producir algo que se conoce como cortisol y adrenalina, ¿verdad? Y estas, y estas dos hormonas van a hacer que se ocasione una vasoconstricción, que mis arterias se vuelvan, ¿qué? Más pequeñas, que la luz, el diámetro de las arterias disminuya. ¿Por qué? Porque ha habido una estimulación del sistema nervioso simpático que sucede en el cerebro y viaja a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, si tomando en cuenta este ejemplo, ¿ustedes creen entonces que ya hemos llegado a la raíz del problema? La presión arterial alta se produce por una vasoconstricción, pero esa vasoconstricción es un efecto de una estimulación del sistema nervioso simpático. Es como, por ejemplo, ahorita, bueno, usted está sentado viendo hay dos respuestas en el cerebro, ¿verdad? Dos respuestas en nuestro cuerpo, simpático y parasimpático. Yo estoy ahorita en la etapa de esa respuesta nerviosa simpática, ¿verdad? En donde hay un poquito de estrés, ¿verdad? Y usted está en la otra respuesta parasimpática, donde usted está tranquilo, ahorita, ¿verdad? Ahora, sin embargo, ¿ustedes creen que ya hemos llegado a la raíz del problema? ¿Ustedes creen que ya hemos llegado a la raíz del problema de la presión arterial alta? Bueno, el problema es qué es lo que causa ese estrés o qué es lo que causa esa estimulación del sistema neurosimpático. Y hay muchas causas, simplemente vamos a tomar una de ellas y esa es una hormona que se llama la leptina. La leptina va a viajar directamente al hipotálamo. La leptina es una hormona que tiene ciertas funciones y a mí me gusta esta hormona porque una de las funciones que tiene esta hormona es viajar hasta el hipotálamo y decirle, bueno, no decirle, pero es el comando en el hipotálamo, en cierta parte del cerebro, que te va a decir a ti, ¿sabes qué? Para de comer, ya no comas más, ya te sientes saciado, ya te sientes lleno. Y esta leptina va a ser producida en el tejido adiposo, ¿ok? En la grasa, en el tejido graso que tenemos, va a estar produciéndose ahí. Sin embargo, la leptina, bueno, este tejido graso va a ser estimulado por la insulina. Y aquí viene algo muy importante también que debemos de saber en cuanto, bueno, hablando de obesidad podemos hablar que tiene que ver mucho con la leptina, ¿verdad? Y también con la insulina, porque la insulina es la que va a dar la señal al tejido adiposo, a las grasas, para que empiecen a producir leptina. Entonces, la función de la leptina es uno, suprimir en el cerebro esa sensación de hambre, esa sensación de hambre, ¿ok? Pero la otra función de la leptina es incrementar o va a estimular ese sistema de estrés en el cerebro, especialmente, bueno, es en el hipotálamo, y va a estimular ese sistema de estrés. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues tú, cuando acabas de comer, bueno, ¿qué es lo que va a ocasionar? Bueno, pues que tu, tu frecuencia cardíaca se va a elevar, tú empiezas a producir más calor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es uno de los efectos de los alimentos, pero también es uno de los efectos de la leptina. Sin embargo, ese efecto que va de la supresión de hambre se elimina, sin embargo, el efecto del sistema, el efecto de estimular esa respuesta de estrés va a quedar ahí. Y ahora es muy importante saber de que, tomando en cuenta de que el tejido adiposo es el que va a producir la leptina, ¿ok? El tejido adiposo es el que va a producir la leptina, podemos decir de que, bueno, hemos llegado a la conclusión, hemos llegado a la raíz del problema. El problema es que el problema es del tejido adiposo, el problema es de la grasa. ¿Por qué? Porque produce la leptina y la leptina va a estimular esa respuesta de estrés en nuestro cuerpo. ¿Ustedes creen que hemos llegado ya a la raíz del problema?
o hay que cavar más? Viendo el árbol, recuerden la figura del árbol. ¿Ustedes creen que hay que cavar más? El problema es nuestro tejido adiposo. Bueno, lamentablemente, lamentablemente, hay que cavar más. Hay que cavar más, ¿verdad? El tejido adiposo. ¿Por qué vamos a empezar a incrementar ese tejido adiposo? ¿Por qué vamos a incrementar esa grasa? Bueno, pues que es probable que estamos consumiendo alimentos con altos contenidos en calorías, ¿verdad? Solamente un ejemplo, muchas veces cuando tenemos individuos con obesidad, ellos nos dicen, bueno, es que en realidad no estoy comiendo mucho, no estoy comiendo mucho. Y es la verdad, o sea, no estamos comiendo mucho, sin embargo, yo estoy en sobrepeso, sin embargo, yo estoy en un estado de obesidad. ¿Por qué? Bueno, es porque hemos estado consumiendo alimentos altos en calorías, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tomamos, una cucharada de mantequilla de maní, ¿verdad? Una cucharada de mantequilla de maní es alrededor de, ¿qué será? Unas 200 calorías. Y si nosotros comparamos con si queremos tener cantidad similar de calorías, comparándolas con una cuchara de mantequilla de maní, deberíamos de comer por lo menos alrededor de medio kilo de apio. Entonces, si comparamos los dos, 200 calorías. Ahora, lo interesante de esto es de que, bueno, cuando nosotros nos hacemos un emparedado de mantequilla de maní, ¿cuántos panes utilizamos? Es probable que utilizamos 2 panes, obviamente utilizamos 2 panes, bueno, algunos, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas calorías tiene cada pan, cada rebanada de pan? Bueno, probablemente tienen 150 calorías, ya son 300 calorías, más aparte, no vamos a utilizar solamente una cucharada de mantequilla de maní, vamos a utilizar probablemente dos, ya son 400 más 300, son 700 calorías, solamente en un sándwich de mantequilla de maní. Cuando nosotros, eh, 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 cuan- eh, cuando nosotros deberíamos de consumir por lo menos, si es una dama, debería de consumir por lo menos 2,000 calorías al día, y si es un caballero, dependiendo también la actividad que realicen, unas 2,500 calorías, ¿verdad? Y si nosotros solamente consideramos que en un pequeño sándwich de mantequilla de maní, sin contar la mermelada, estaremos, estaríamos ya ingiriendo alrededor de 700 calorías. Y obviamente no se consume solamente un sándwich, se consumen dos. Y el problema de los alimentos altos en calorías no es solamente, no es solamente la cantidad de calorías, la calidad de esas calorías, pero también a qué horas estamos comiendo. Un, un sándwich o ese sándwich de mantequilla de maní no va a ser metabolizado de la misma manera en la mañana que en la noche. No va a ser metabolizado de la misma manera. De paso, en la tarde, noche, no deberíamos de consumir ningún tipo de grasa. El hígado no la va a procesar de una buena manera. En la mañana deberíamos de consumir nuestro alimento más cargado en calorías, con contenido nutricional. ¿Por qué? Porque es cuando nuestra insulina trabaja mejor en la mañana, en la noche no. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya vimos que el problema de la presión arterial alta es un problema de que tiene que ver con la vasoconstricción, tiene que ver con la estimulación del sistema nervioso simpático, tiene que ver con la leptina y bla, 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 tejido adiposo, calorías. ¿Y por qué estoy consumiendo muchas calorías? Bueno, o por qué, o más bien, ¿por qué tengo muchas calorías en mi cuerpo? ¿O por qué tengo ese balance positivo de calorías? Es porque estoy consumiendo ¿qué? Alimentos altos en calorías. Entonces, amigos, creo que hemos llegado al problema. El problema está en los alimentos altos en calorías. Es lo que ocasiona la presión arterial alta. Bueno, lamentablemente que los alimentos altos en calorías pueden estar en el estante y, y no le van a ocasionar obesidad al refrigerador o al estante, ¿verdad? Entonces, no es realmente la causa los alimentos altos en calorías. Tenemos que ir
¿por qué nos gusta entonces esos alimentos altos en calorías? ¿Por qué nosotros preferimos más un refresco que a tomar agua? ¿Por qué nosotros preferimos más a una hamburguesa con papas fritas, verdad? A consumir una ensalada, o no, ya no ensalada, pero un guiso con brócoli o con berenjenas y tofu, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué entonces? ¿Por qué nosotros estamos tan acostumbrados? Bueno, ¿por qué? Por mi gusto, ¿verdad? Tengo este gusto distorsionado. Y lamentablemente ese gusto distorsionado, ¿verdad? Ese gusto distorsionado va a ser promovido. ¿Por qué? Es interesante ver que a los niños que se les alimentó, obviamente desde infantes, con alimentos de origen animal cargados en azúcares, bueno, no, me refiero a alimentos en general, pero cargados de azúcares, cargados de sal, cargados de condimentos, cargados de endulzantes, de colorantes, va a ser muy difícil que ese niño a la edad de que 15, 18, 22 años quiera cambiar su alimentación. ¿Por qué? Porque ha vivido ya con un paladar acostumbrado a ese tipo de alimentación, ¿verdad? Algo interesante que me pasó hace algunos años atrás, yo dejé de tomar refrescos embotellados hace unos años atrás y 2 años después voy a un viaje y pido una hamburguesa vegetariana, una hamburguesa vegana, y dije, bueno, voy a tomarme la mitad de un refresco, a ver qué tal, ¿no? Lo interesante es de que cuando yo pruebo el refresco, ya después de tener 1 o 2 años que no tomaba ya refrescos embotellados, amigos, sentí la diferencia en mi paladar, que dije, estoy tomando solamente azúcar. El refresco era una Fanta de naranja y el refresco no me supo a naranja, me supo solamente azúcar. Y yo sí me preocupé un poquito porque dije, wow, o sea, toda mi vida había estado ingiriendo refrescos embotellados y nunca me había dado cuenta qué tanta azúcar se encuentra en ellos. Y de paso, muchos de estos refrescos embotellados contienen alrededor de 50, 45 cucharadas de azúcar que, que nosotros lo máximo de azúcar que deberíamos de consumir serían 25 gramos, que serían alrededor de 5 a 6 cucharadas pequeñas de azúcar. Perdón, no 40, no, serían alrededor sí, alrededor de esa cantidad de cucharadas de azúcar contienen estos alimentos, ¿verdad? O, perdón, estas bebidas. Pero muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque esto nos ha causado que nuestras decisiones repetitivas se conviertan en hábitos. Y amigos, algo muy importante que no nos damos cuenta es cómo nosotros podemos formar buenos hábitos, porque ahí está la clave. La clave, amigos, no es solamente de hacer decisiones grandes para poder bajar de peso, para dejar esos alimentos. No, pero ¿qué? Repeticiones repetitivas, pequeñas decisiones repetitivas que se convierten en hábitos a largo plazo. Y un hábito no se forma en 21 días, se forma alrededor por lo menos de 90 días. Y entonces, ¿por qué entonces nos gustan esos alimentos altos en calorías? Bueno, porque nuestro gusto o nuestro paladar está distorsionado, pero ¿por qué no tenemos ese paladar distorsionado? ¿Por qué? Porque hemos desarrollado esas decisiones que se convierten parte de nuestra vida diaria
y que esas decisiones repetitivas se convierten en hábitos. Y la clave para poder revertir muchas enfermedades está en los hábitos. Y cuando digo hábitos, un hábito es cualquier actividad que se repite y que llega a ser parte de tu comportamiento, de tu vida. El que uno se lave los dientes en la mañana, el que toma agua por la mañana son hábitos, pero de igual manera, el hábito de ver televisión 2, 3 horas por la tarde o por la noche o la actividad, ese es un hábito. Y ese hábito tomó tiempo en formarse, pero también los buenos hábitos se pueden, podemos tomar tiempo en formarlos y se forman esos buenos hábitos, ¿verdad? Entonces, hemos llegado al problema. Presión arterial alta, vasoconstricción, problema de estrés o sistema nervioso simpático, problema de la leptina, que tiene que ver con el tejido adiposo, que tiene que ver con la grasa, que tiene que ver con obesidad o sobrepeso, que tiene que ver con las calorías, que tiene que ver con los alimentos altos en calorías, que tiene que ver porque tengo un gusto o un paladar distorsionado. ¿Y por qué tengo ese gusto paladar distorsionado? Porque hago esas decisiones repetitivas que se convierten en hábitos. Pero ¿por qué? ¿Por qué tengo esa tendencia, verdad? Bueno, porque así es mi apetito, ¿verdad? Pero, ¿por qué es mi apetito muchas veces así distorsionado? Bueno, podríamos tomar la excusa, ¿verdad? De que porque así es la naturaleza humana, ¿verdad? Porque así es la naturaleza humana. Pero cuando yo hago la pregunta, al final de cuentas, ¿cuál es la naturaleza humana? Bueno, la naturaleza humana está ¿qué? ¿Humana qué? Está con tendencia al pecado. Y cuando yo me examino mi vida y cuando yo examino experiencias personales, me doy cuenta de que si yo tomo el ejemplo de la presión arterial alta, si tomo el ejemplo del cáncer, si tomo el ejemplo de la diabetes, si tomo el ejemplo de muchas otras enfermedades y lo pasamos por esta línea de hasta llegar hasta cuál es la raíz del problema. Vamos a encontrarnos todo el tiempo que la raíz del problema es nuestra tendencia pecaminosa. Sin embargo, en Salmo 51.5, Salmo 51.5, he aquí en maldad que he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Verdad? En última instancia, amigos, si tomamos, como digo, cualquier ejemplo de cualquier enfermedad, vamos a llegar a la misma, respuesta. Ahora, yo no quiero ser tan tajante con eso, porque muchas veces cuando nosotros estamos enfermos, no se refieren a los pecados que yo estoy cometiendo o los pecados que yo hube cometido, sino más bien el simple hecho de haber nacido en esta tierra ya me convierte en esa tendencia. Vemos el ejemplo de Job. Job, ¿qué era? Job era una persona recta, una persona sin tacha, ¿verdad? Job era un hombre justo y sin embargo, ¿qué pasó con él? Sin embargo, se le permitió al enemigo atormentarlo con una terrible enfermedad. Sin embargo, al final de cuentas, la causa de esas llagas que tenía Job en su cuerpo fue el resultado de ¿qué? Del enemigo, del pecado, ¿verdad? Fue el pecado del enemigo lo que causó la enfermedad de Job. Ahora, algo muy importante es que debemos de saber de que todos, ¿verdad? Somos pecadores y por lo tal necesitamos esa sanación
Y necesitamos desesperadamente esa sanación espiritual porque no podemos nosotros, por nosotros mismos, ¿verdad? Tener esa sanación espiritual. Al final de cuentas, ¿qué es pecado? Pecado a la luz de la Biblia es solamente ¿qué? Es la transgresión de la ley. Es lo que nos pone un obstáculo entre Dios y nosotros. Eso es pecado, ¿verdad? Pero ¿qué es? Transgredir la ley. Porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué? Es infracción de la ley, ¿verdad? Pecado es igual a transgresión de la ley. Pero ¿cuál ley? ¿De cuál ley de cuál ley está hablando la Biblia? La ley de Dios, también conocida como la ley de Dios. Pero amigos, algo bonito y algo que deberíamos tener en mente es de que al final de cuentas, cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, o cuando Dios habla de la ley que deberíamos, que eso es, que cuando nosotros transgredimos la ley es igual a pecado, se está hablando de que el fundamento de la ley es su carácter, el cual el carácter de Dios está fundamentado en una palabra. Y así, hermanos, como nosotros, amigos, como nosotros necesitamos agua, así como necesitamos ejercicio, como necesitamos luz solar, como necesitamos nutrición basada en plantas, así como necesitamos nosotros um, dormir 8 horas por la noche, algo muy importante, también necesitamos amor. Pero muchas veces, o no muchas veces, sino de la misma manera como nosotros no pudimos producir oxígeno, como nosotros no podemos producir el sol, como nosotros no podemos producir esas hortalizas, ¿verdad? Podemos ayudar, pero nosotros no las podemos producir. Todo viene de Dios. De la misma manera, el amor también solamente tiene una fuente y esa fuente solamente se encuentra en Dios. Y Jesús dijo, ¿amarás qué? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es que el primero y grande mandamiento. Y el segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos que dice, depende toda la ley y los profetas. Amor. La ley dada en el Sinaí fue la enunciación del principio del amor, una revelación a la tierra de la ley del cielo. Así como nosotros necesitamos oxígeno, luz solar, ejercicio, descanso, también necesitamos amor. Y como de la misma manera nosotros no podemos producir ese amor, tenemos que buscarlo directamente y todos los días de Dios para que nosotros podamos darlo a los demás. Leamos otra vez que dice Jesús, amarás al Señor con todo tu Dios, con todo tu corazón. Él está ahí, el amor está ahí, simplemente nosotros tenemos que ir, ¿qué? Y tomarlo. Y una vez que lo tomemos, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo, tomarlo y darlo a los demás. De la misma manera como nadie puede hacer baños de sol por ti, tú tienes que hacerlo. De la misma manera como nadie puede comer por ti o tomar agua por ti y nosotros tenemos que hacer la acción de comer y tomar, también de la misma manera Dios nos dice amar. El mandamiento es amar, no esperes a que te amen. El mandamiento es dar, no esperes a que te den. Sin embargo, muchas veces nosotros estamos esperando ese amor de otras personas. Y cuando nosotros no recibimos ese amor de otras personas, ¿qué viene? La decepción, viene la frustración, viene el enojo y viene el estrés. Dice, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros vemos la condición de nuestro corazón, créanme amigos, que da miedo.
Cuando nosotros exploramos la condición de nuestro corazón, cuando nosotros vemos que existe un corazón lleno de egoísmo, lleno de envidia, lleno de celos, lleno de, dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios está esperando que nosotros sí cambiemos nuestro estilo de vida, pero Dios está esperando que le pidamos a Él cambie lo más importante. Proverbios 4:23 menciona, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Ahora, lo interesante, amigos, es corazón humano, corazón de Dios. Amor humano, amor de Dios. ¿Saben cómo es el amor humano? El amor humano o el corazón humano es egoísta. Y yo doy amor para que me regresen amor. Hay algo que dice, dar para recibir, es lo que dice el mundo, ¿verdad? Dar para recibir. Pero la Biblia o Jesús dijo, da sin esperar nada a cambio. ¿Saben la diferencia? ¿Porque qué? Porque cuando tú das para recibir y tú das y no recibes nada, ¿qué es lo que pasa? Te decepcionas, te enojas, te frustras. Dar sin esperar nada a cambio. Corazón humano, corazón de Dios. El corazón de Dios, ¿cómo es? No importa cómo sea yo de pecador, no importa cómo sea yo de perverso, no importa cómo sea mi corazón de engañoso, Dios en todo momento está ahí para llamarme. Jesús en todo momento está ahí para confortarme. Y el Espíritu Santo está en todo momento ahí para guiarme. Así es el amor de Dios, pero el amor humano no es así. El amor humano que te doy para que me des. Y cuando yo no recibo de ti, hemos estado viviendo, amigos, en una atmósfera, en una burbuja de esclavitud mental y espiritual. ¿Por qué? Porque hemos estado siendo esclavos de aquella persona o de aquella situación que yo estuve dando, yo estoy invirtiendo y yo no recibí esa remuneración o esa ganancia. El corazón de Dios o el amor de Dios da sin esperar nada a cambio y ese es el mayor milagro que deberíamos de pedir a Dios todos los días. Es por eso que cuando nosotros contemplamos la cruz, todas las mañanas, ¿verdad? Deberíamos de contemplar la cruz, pero no me refiero a la cruz, me refiero, deberíamos de contemplar las últimas horas cuando Jesús estuvo en esta tierra. Él dio en todo momento, fue una vida de sacrificio, fue una vida de benevolencia, de misericordia. Algo que me llama la atención también cuando dice Jesús es, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, dice. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La pregunta es, amigos, ¿dónde pones tu tesoro? Tu tesoro está en tu carro, tu tesoro está en tu casa, tu tesoro está en tu trabajo, tu tesoro está en tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres. ¿Dónde pones tú tu corazón como tesoro? Dice, porque donde estuviese tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo importante, lo más interesante de eso, amigos, cuando llegamos a entender este concepto es de que cuando nosotros perdemos ese tesoro, cuando Dios o Jesús nos dijo, no hagáis tesoros en la tierra, cuando nosotros perdemos ese tesoro, es ahí cuando vienen las enfermedades.
Es ahí cuando me deprimo, es ahí cuando me da ansiedad, es ahí cuando me decepciono, me enojo, me frustro, me estreso. ¿Por qué? Porque puse mi corazón en ese tesoro terrenal y no seguí lo que decía Mateo 6:19, palabras de Jesús. Es por eso que David en el capítulo 51 de Salmos, él entiende bien esto y ¿sabes qué, Dios? O sea, ya vi mi corazón y ya vi qué tan malo soy y es por eso que él clama a Dios, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. El mayor milagro, amigos, que nosotros podamos tener en nuestra vida es que haya ese cambio de corazón cuando nosotros demos y demos y demos y demos, porque ya hemos tomado de Dios, porque ya hemos venido todas las mañanas y tomado de Dios y demos a los demás sin esperar esa retribución, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Y Jesús lo muestra de esa manera en Mateos 11:28. Venid a mí, todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que dice, y aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón, que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres tener descanso para tu alma? Dale tu corazón a Dios. Pero pidámosle que Él haga esa cirugía y esa cirugía que nosotros podamos tener ese similar amor que Dios tiene. Ese amor que todo lo da y que nada está recibiendo a cambio. Y cuando nosotros leemos los evangelios, se van a dar cuenta que la vida de Jesús era una vida de libertad. La vida de Jesús era una vida de gozo, era una vida de salud, era una vida de felicidad. ¿Por qué? Porque nunca puso su vida en primer lugar. Cuando Judas lo traicionó, él no sintió tristeza por sí mismo, porque su amigo lo había traicionado. Él oró por Judas, definitivamente. Y también él estaba entristecido por el alma de Judas. Cuando Pedro también lo negó, ¿se acuerdan? 3 veces. Jesús se sintió triste, no porque Pedro lo había negado, se sintió triste porque pudo ver el corazón de Pedro y pudo ver su condición, y eso es lo que a Dios le entristecía. Lo interesante es de que Jesús nunca se puso en el lugar de víctima, nunca se puso en el lugar de oprimido. ¿Saben por qué? Porque él todo lo que daba, lo daba sin esperar nada a cambio. Fue una vida de sacrificio, sacrificio al 100%. Lo interesante de todo esto, amigos, es que nosotros no podemos cambiar nuestro corazón por nosotros mismos. Es por eso que deberíamos de estar en contacto directo con nuestro Padre. Y Jesús pudo y tuvo la capacidad de poder amar sin esperar nada a cambio, porque el poder no venía directamente, él venía ¿de dónde? Venía de su Padre. El amor de Cristo, dice, el amor que Cristo infunde en todo nuestro corazón, perdón, todo nuestro ser, es un poder vivificante. Da salud a cada uno de los órganos vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran en actividad. Libra al alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y angustia que agotan las fuerzas de la vida. Con él viene la necesidad, con él viene la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir.
El gozo que hay en el Espíritu Santo es un gozo que da salud y vida. ¿Queremos tener esa libertad? ¿Queremos tener ese gozo? Pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios que cambie ese corazón que tenemos, que podamos tener una vida plena confiando de que Jesús es el dador de todo y que yo solamente soy un mayordomo para administrar todas las bendiciones y bondades que Dios nos ha dado. Ese es mi deseo, que podamos pedir a Dios todas las mañanas, que, que nos dé esa paz y nos dé esa tranquilidad, pero que al mismo tiempo estemos dispuestos a abrir el corazón de Él y que Él pueda trabajar y cambiar ese corazón humano y que nos ponga ese corazón divino. Dios les bendiga. Ok, gracias, doctor. Estamos muy agradecidos con el tema que nos dio. De verdad no me esperaba con lo que nos iba a salir, por decirlo de una forma. Pero entre más lo escuchaba, más lógico se me hace, más interesante. No sé, está para estudiarlo muchísimo. Bien, me decía un doctor que me dio un consejo, déjate de cosas y ponte a leer la Biblia. Ahí vienen las respuestas a todas las enfermedades. Qué bonito tema, doctor. De verdad que me ha gustado muchísimo y creo que hay más temas, ¿no? Porque son leyes de la vida, el libro que nos recomendó y pues nos encantaría seguir escuchando las otras leyes. Ojalá que pronto podamos escuchar más temas con usted. Muchas gracias, estamos muy Gracias. contentos. Veo varios comentarios de agradecimiento hacia usted y pues, ¿qué más le digo? De verdad, a mí me dejó muy sorprendida. De hecho, hoy regresé un poco agüitada a la casa. Todos los pacientes que vi el día de hoy eran diabéticos. Claro. Y, y sí, a veces llega uno a la casa y se queda pensando y dice, ¿cómo quisiera que Jesús hubiera estado ahí para sanar a mis pacientes? Claro. Al escucharlo, veo que sí hay forma, ¿verdad? Tenemos que encontrar la causa y se va a poder ayudar a la gente. Solamente somos un medio. Solamente somos un medio, somos, como dije, somos mayordomos. Y si estuviera en nosotros, pues esa sanidad, pues para qué necesitamos a Dios, ¿verdad? Exacto. Y eso pasa siempre en nuestras vidas. Yo pienso que yo creo, yo pienso que yo produzco, yo pienso que yo puedo hacer todo. Y ahí está el problema, porque estamos actuando como mini dioses. Y estamos diciendo, ¿sabes qué, Dios? Ya no te necesito. ¿Por qué? Porque yo puedo hacerlo. Pero ese es el detalle, o sea, cuando nosotros vemos cómo está la condición de nuestro corazón, ¿verdad? Y cómo actúa nuestro corazón, que nuestro corazón actúa de una manera egoísta, ¿verdad? Y lo interesante es de que pues está Dios ahí para ayudarnos y muchas veces sí hemos tenido esa decepción y esa frustración con pacientes, ¿verdad? Pero nunca dejar de recordar de que, ¿sabes qué? Solamente soy aquí un guía, solamente soy un canal, solamente soy, am, no hay nada en mí, ¿me entiendes? Que yo pueda hacer, simplemente educar, educar y educar, pero el resultado no es mi responsabilidad porque yo solamente le estoy trabajando para Dios. Él es el médico de médicos.
Exacto. el médico encargado. Entonces, es una realidad que tenemos que recordar todo el tiempo. Es una realidad que debemos recordar todo el tiempo. Y eso también lo quiero llevar a nuestras actividades diarias, no solamente nuestras actividades diarias, ¿verdad? Tenemos un familiar enfermo, tenemos nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos que están en un problema. No podemos controlar situaciones, ni eventos, ni mucho menos personas, pero sí podemos hacer nuestra parte humanamente, ¿verdad? Así es. Y también no olvidarnos, aquí veo que hay muchas mamás, como ahorita que lo recordó, que son los padres también. Y creo que tenemos un gran trabajo que hacer. Tenemos que educarlos en cuanto a la alimentación, Claro, sí. porque ahí pareciera que fuera el origen de todos los males, ¿no? Ujú, claro. Bueno, pues otra vez, doctor, muchas gracias y esperamos verlo nuevamente con nosotros, con las otras leyes de la vida que tiene. Un placer, Y ahora un vamos a placer. continuar para invitándolos un placer. Gracias. El día de mañana los esperamos a las 9 de la mañana con el tema en la consulta con el doctor Jesús. Va a ser impartida por el doctor Arévalo y después a las 4 de la tarde tenemos otro tema que ya es el último tema de estas conferencias, que nos habla acerca de tu cuerpo, templo del espíritu. Y después, a las 5, vamos a tener una parte especial muy padre, porque vamos a poder contar nuestros testimonios, cómo todo lo que hemos aprendido durante esta semana nos ha ayudado. Yo creo que hay muchísimo que platicar. Yo ya estoy preparando mi testimonio porque estoy fascinada. Lo voy a completar con la plática de hoy, no sé, y con la de mañana, porque realmente me ha ayudado muchísimo. Son situaciones que uno dice, wow, ¿cómo no me había dado cuenta? Sí es cierto, no me había caído el 20. Sin duda el Espíritu Santo está tocando los corazones y la mente de las personas que han hablado aquí y nos han dado estas pláticas tan bonitas. Y van a haber sorpresas para las personas que participen. Así que vayan preparando su testimonio, que tenemos unas sorpresas para regalarles el día de mañana. Nos vemos, nos dio muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente y les voy a pedir que abran sus cámaras para vernos y desearnos un feliz sábado. Le vamos a decir a Conce que abra los micrófonos también para que todos nos podamos desear un feliz sábado y mandarnos un abrazote. Que estén bien.